Un saludo a todos. Iniciamos un programa dedicado a la Fundación de Monterrey. Cada 20 de septiembre, día que hemos dedicado siempre y que hemos pensado siempre en los momentos en que Diego de Montemayor y Helguera y unas cuantas familias llegaron a la esquina actual de Matamoros y Allende. Antes de llegar hasta ahí, vinieron desde Saltillo, vinieron en el destierro, vinieron en los tiempos del juicio a Carvajal. Veremos aquí la forma en que fueron caminando y entrando a lo que fue y es el antiguo Valle de Extremadura, el Valle de Nuestra Señora de Monterrey, la actual ciudad de Monterrey. Bienvenidos a las páginas, a los paisajes y a los textos del libro de Nuevo León. De 1596, en el mes de septiembre, se inicia la marcha desde Saltillo, desde lo que hoy conocemos la Cuesta de los Muertos. Se inicia el acercamiento al Valle de Monterrey. Después de pasar el Cesteo de las Aves, lugar de los actuales límites entre Monterrey, el estado de Nuevo León y el estado de Coahuila, los expedicionarios dirigidos por Diego de Montemayor y Helguera pasaron Las Gargantas, el lugar exacto en García, en donde se alimentaron de las aguas de el remanso aquel lleno de verdor y de semidesierto, que fuera finalmente el escenario y el equipaje emocional para llegar a lo que es actualmente el Valle de Extremadura, el Valle de Monterrey. Pasan García, llegan a lo que es hoy el municipio de Santa Catarina, la puerta de Monterrey, los muros de esta gran ciudad, de esta área metropolitana en número de habitantes millonaria, millonaria en triunfos, millonaria en esfuerzos, millonaria en logros. Esta ciudad de Monterrey, fundada el 20 de septiembre de 1596, la misma expedición, el mismo grupo que saliera de Saltillo, encabezado por don Diego de Montemayor de Helguera, y cuyos logros, cuyas huellas, cuyos testimonios están inscritos en el libro de Nuevo León. Diego de Montemayor y Helguera era el teniente de gobernador de don Luis Carvajal y de la Cueva. Fue el tesorero encargado de los fondos del reino, de la expedición y de la conquista de tierras que iniciara el propio Luis Carvajal desde 1579, cuando firmara la capitulación real, hoy escritura, en el Escorial. Toca a don Diego acompañar a Carvajal en Cerralbo, conocerlo y tratarlo en aquel lugar
que fuera la primera capital del Reino de León en 1582. Después vendría el juicio a Carvajal, los problemas con los habitantes y las autoridades de Saltillo, que nunca quisieron darle total crédito a los límites que había fijado Carvajal en su escritura con los reyes españoles. Así entonces, el camino hacia Monterrey fue algo inevitable. Don Diego, hombre de edad, había estudiado cuidadosamente la situación. Carvajal había muerto, le habían dejado a él y a los expedicionarios que lo seguían lo que quedaba del reino, que era justamente la concepción inicial que había tenido Carvajal. Las tierras que estaban en el norte de la Nueva España y que daban 800 varas o leguas por lado. Territorio inmenso que llegaba más allá de Texas, más allá de Chihuahua, de Sinaloa y abajo hasta Zacatecas y San Luis Potosí. Era el nuevo Reino de León. Había que regresar a él. Había que regresar a la misma ciudad en donde Carvajal y antes del canto habían sido sorprendidos por la grandeza del Cerro de la Silla. El camino hacia los ojos de agua de Santa Lucía se dio lentamente por lo que es hoy el Parque Cumbres de Monterrey. Viniendo de las Gargantas de García, yendo hacia lo que es hoy el centro de la ciudad de Monterrey. Es el mismo territorio que se había conocido antes, que ya había sido recorrido en los asentamientos que se registraron primero en 1577 y luego en 1582, ya cuando Carvajal había tomado posesión del nuevo Reino de León. Se trata del territorio de Nuevo León, la parte norte más amplia y a la vez desconocida, lo que es hoy el noreste de México y que ocupan los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Texas. Es nuestro noreste, es el mismo territorio que se recorrió por varios misioneros que primero pasaron de la Florida al Pacífico y que después encontraron la relación entre lo que era la Nueva Galicia y la Nueva Vizcaya, el Pánuco y el Golfo de México. Se caminó Nuevo León primero de norte a sur, después de poniente a oriente. Eran estos mismos territorios, eran estos mismos lugares, con caminos distintos, los que hicieron finalmente la llegada a la tercera fundación, al tercer asentamiento en 1596, la fecha y el aniversario que hoy celebramos. Diego de Montemayor es el único de los fundadores que estuvo presente en las tres ocasiones que nació esta ciudad. En 1577, en 1582 y también en 1596. Lo importante es que Diego de Montemayor, que no se tiene una idea exacta de dónde nació, se sabe que era de la provincia de Extremadura, de aquellos lugares cercanos a Portugal, en donde había muchos judíos conversos, y se tiene algún antecedente de que en 1542 llegó a la Nueva España otro Diego de Montemayor que vivió en la provincia del Pánuco. Al quien nos referimos, a Diego de Montemayor,
nuestro fundador, se tiene noticia que ya para el año de 1570 vivía en Masipil, en el lugar de donde se vino lentamente formando el nuevo Reino de León. El lugar donde vivía Montemayor se llamaba San Gregorio. Era un mineral en donde ya habían trabajado durante varios años, pero sabían que en el noreste, hacia arriba, había más plata y otros lugares en donde podían explotar e incluso ser ellos los propietarios y quedarse con sus familias a fundar nuevas tierras. Por eso en el año de 1577, iniciándose apenas el año, empiezan el camino. Llegan primero a Saltillo y de ahí caminan un poco más hasta llegar aquí, a lo que llamaron el Valle de Extremadura. Montemayor acompañaba a Alberto del Canto y años después a Carvajal. Pero primero era el grupo de expedicionarios que empezaban apenas a descubrir el noreste mexicano. De todo el grupo de los descubridores o expedicionarios, el mayor, el de más experiencia, sabio en muchas de sus decisiones, era Diego de Montemayor. El que había empezado junto con los primeros caminantes desde 1577 y ya llevaban cerca de 5 o 10 años en estas tierras del noreste mexicano y siempre habían tenido el consejo, la visión, el interés de conservar la voluntad de descubrir nuevos territorios. Montemayor fue quien alentó a que, a pesar de los problemas que se tenían por la falta a veces de alimentos o de oportunidades para poder iniciar nuevas empresas y al no tener los recursos, insistió siempre en quedarse a luchar por lo que ya habían ellos descubierto. En esos días, 1582, llega Luis Carvajal y de la Cueva, quien ya tenía el poder del rey de España para ser el gobernador y capitán general del territorio del nuevo Reino de León, llamado así desde 1579. Montemayor se queda, se suma a la empresa que ahora dirigía Carvajal y de la Cueva y aprovecha el propio Carvajal los conocimientos de Montemayor para ver hacia dónde iban a caminar ahora. Lo hacen rumbo a Almudén, a Monclova. Ahí descubren otras minas. Pero siempre fue el talento, la visión y la madurez de Diego de Montemayor lo que persistió en esos afanes. En el año de 1539 nace en Mato Grosso, Portugal, Luis Carvajal y de la Cueva, un hombre que estaba llamado a ser conquistador, pero más que eso, un pacificador, un expedicionario de grandes empresas. Iba a desarrollar su vida en colonias, en lugares en donde otros países habían llegado para destruir o para encontrar otros lugares de aumento y crecimiento de sus reinos. Carvajal crece, de hecho, con la corona de Portugal, representándola en Sudáfrica, en Cabo Verde. Es administrador de un mercado de esclavos que pedía y buscaba nuevos territorios y nuevas riquezas para Portugal. Él realmente había crecido en la comunidad sefardita, en el pueblo sefardí, que venido de Medio Oriente se había establecido en las tierras en donde actualmente está Portugal.
Ahí estuvo como comerciante, expedicionario, buscando fortuna, pero siempre con el propósito de crear grandes empresas. Se le reconoce el haber enfrentado los altibajos de la vida, el haber perdido en un negocio de venta de trigos y en haber insistido en seguir su afán de expedicionario, colonizador, conquistador. Más lo primero, expedicionario colonizador. A la altura de 1570, 1565, por esos años, se viene a Nueva España. Vive justamente en la provincia del Pánuco, en donde estuvo algún tiempo Francisco de Garay, en los momentos en que Hernán Cortés llegaba apenas a la Nueva España. Ahí Carvajal se desarrolla como alcalde mayor de Tampico. Vive en la zona de la Huasteca y conoce perfectamente el territorio desde Pánuco hasta Zacatecas, hasta Mazipil. Y de ahí también entiende y apunta que hubo expediciones hacia más arriba, hacia el norte, que ahí habría que construir un reino, habría que empezar a conocer las riquezas y explotarlas de un nuevo territorio. Él mismo imaginó, así lo planteó al rey de España Felipe II, crear un nuevo reino, el nuevo Reino de León. En el año de 1577, el gobernador de Zacatecas, Martín López de Ibarra, organiza una expedición hacia el norte. Sabía perfectamente que se encontraban minas de hierro, plata, zinc y otros minerales en el extenso territorio, y que habría también otras cosas nuevas que conocer. Esas estrategias y planes se iban comentando con los viajeros y expedicionarios de la época, entre ellos Carvajal, que venía de Pánuco y Tampico, y que también estaban encontrando nuevas formas de llegar hacia el norte, el noreste, la parte no descubierta. Carvajal, que era ya un hombre de 35, 40 años, con fortuna propia, hecha primero en Sudáfrica y luego en la Nueva España, buscaba e imaginaba la manera de llevar información a España para poder convencer al soberano, a Felipe II, de crear un espacio especial, propio, lejos de la corte que estaba junto al virrey, para agrandar la Nueva España, para ir hacia el noreste. Esto lo consigue cuando sale en nave propia, en su propio barco, en el año de 1579, y llega al Escorial, aquel santuario, ministerio, lugar de oración y también trono de Felipe II, austero y grande, en donde firma las capitulaciones reales. Las capitulaciones de Luis de Carvajal es, sin duda alguna, no nada más desde su punto de vista histórico, sino desde el punto de vista de la historia del derecho, un documento por demás interesante. Una de las cosas que a mí en lo particular me ha llamado la atención es el hecho de que la capitulación pues es en esencia un contrato. Y llama la atención que para los efectos de una conquista, los reyes de España se hayan valido de un documento contractual. Un documento contractual pues entraña obligaciones, obviamente,
de ambas partes, entraña un cumplimiento de estas obligaciones por ambas partes, pero que los reyes se hayan valido de un documento contractual precisamente para tres cosas específicas, ¿no? Para descubrir, conquistar y pacificar nuevos territorios. Entonces se trata de un concepto que curiosamente pues todavía prevalece en nuestra Constitución. Nuestra Constitución habla de la propiedad originaria de la nación, y en este contexto la propiedad originaria de la nación pues viene del concepto de propiedad originaria de la corona. La corona como propietario original de estos nuevos territorios, en este caso lo que sería el nuevo Reino de León, pues confiere, transmite ciertos derechos a través de este instrumento contractual a una persona, en este caso Luis de Carvajal, quien se compromete a llevar a cabo precisamente todo lo estipulado dentro de estas capitulaciones otorgadas el 31 de mayo de 1579 entre Felipe II y Luis de Carvajal, lo cual dio origen precisamente al nuevo reino de León. Entonces, la primera cosa que habría que llamar la atención es esta naturaleza contractual. ¿Cómo va a haber un contrato entre un rey y un particular, entre la corona y un particular? Bueno, pues viene precisamente de este concepto. La propiedad originaria es de la corona, igual que en este momento para el otorgamiento de concesiones, por ejemplo, una concesión administrativa, de las cuales se habla mucho en la actualidad, pues también tienen una naturaleza contractual. Obviamente el peso de cada una de las partes en el contrato es distinto, porque uno es el Estado y el otro son particulares, pero es exactamente lo mismo, situado en planos históricos obviamente diferentes. La naturaleza es contractual, y esto desde el punto de vista jurídico es por demás interesante. Entonces, el documento históricamente obliga a varias cosas, tiene como 13 cláusulas importantes. Una, pues casi es la más digna de destacarse, que es la de poblar, es decir, alguien que era a quien se le confería a través de una capitulación esta prerrogativa y esta obligación, obviamente, de descubrir, conquistar y pacificar, pues tenía que poblar los territorios. Entonces, una primera gran obligación de Luis de Carvajal era precisamente poblar el territorio. Ahora, ¿qué territorio? Y aquí nos damos cuenta de cuando en el objeto de un contrato puede haber cuestiones que son debatibles después si hubiera una controversia. La capitulación habla de 200 leguas y, según entiendo, pues ha habido algún debate entre historiadores de a qué se refieren esas 200 leguas, que parecía una extensión territorial descomunal o desproporcionada si se contaran como 200 leguas, tanto en aspecto en 200 leguas cuadradas, incluso invadirían otras jurisdicciones ya en ese momento. Entonces, aquí yo pues quisiera destacar esos tres conceptos. Primero, la naturaleza contractual de la capitulación, que daba origen a obligaciones muy específicas. Las obligaciones se cumplían y las obligaciones tenían una contraprestación, que es otro objeto pues muy importante, otro elemento muy importante de todo contrato, y había privilegios, mercedes, privilegios reales muy específicos otorgados a Luis de Carvajal, que ya sabemos que la historia también lo llevó por otros lados, lo llevó a un juicio por otras cuestiones, pero sin embargo le otorgaba ciertas prerrogativas muy importantes, porque le daba obviamente origen al nuevo Reino de León y le daba la titularidad de ser gobernador y capitán general del territorio. Entonces, resumiendo, pues tenemos un contrato que deriva de ese concepto de propiedad originaria de la corona. Es un concepto que de alguna manera todavía prevalece en nuestra Constitución como propiedad originaria de la nación, y en donde se otorgan ciertas prerrogativas especiales. En este caso, una es de destacar, que es poblar, pero era básicamente para descubrir, conquistar y pacificar. En
1997, Alberto del Canto camina erguido, seguro, cierto. Sabía que lo que veía era lo que habían contado algunos de los exploradores de años atrás. Cadenas holográficas enormes, cerros, lomeríos, montañas, que formaban a su vez sierras inmensas. Y lo más sorprendente, el Cerro de la Silla. Veía árboles frutales, abundancia de agua, un ambiente pródigo, próspero, para trabajar la labranza de las tierras, para tener ganado mayor y menor, para hacer una vida propia. Ese era el lugar, el territorio, el espacio donde nació finalmente Santa Lucía, asentamiento que del Canto nombró en diciembre de 1577. Un obelisco es un monumento que viene desde los tiempos de Egipto. Lo hay en las ciudades importantes de todo el mundo, en París, en El Cairo, en Buenos Aires, en Nueva York. Es el regalo que hacían los egipcios a las nuevas ciudades del mundo moderno. Aquí en Monterrey, para rendir homenaje a los fundadores de Monterrey, está este obelisco, que fuera edificado en el gobierno del licenciado Raúl Rangel Frías, benemérito de Nuevo León, para recordar a quienes llegaron aquí un 20 de septiembre de 1596, fecha de fundación de la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. El tercer asentamiento o fundación de los españoles en el territorio de lo que es hoy nuestra ciudad de Monterrey fue sin duda alguna los Ojos de Agua de Santa Lucía, que se encontraban ubicados en lo que fue un monte grande que ocupaba la calle de Juan Ignacio Ramón, las calles de Zaragoza, Juárez y hasta llegar a Cuauhtémoc. Eran varios ojos de agua. Estamos hablando de borbollones de agua que corrían en canales, en lagos, en medio de pantanos y de montes. Una cantidad enorme de agua. Hasta aquí llegaron los fundadores. En este territorio, ahora ya urbanizado, convertido en un monumento obelisco en homenaje a los fundadores, estos lugares llenos de agua hacían un conjunto de ojos, de lagos, que llamaron así, Ojos de Agua de Santa Lucía, en homenaje a quienes llegaron hasta aquí, a quienes en 1596 fundaron la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Se edificó este obelisco, como lo hicieron los egipcios en su tiempo, hace 2000 años. Obelisco como está en París, el recuerdo del monumento de Luxor, traído de Egipto. Aquí también, en homenaje a los fundadores de la ciudad metropolitana de Monterrey, este obelisco en la calle de Juan Ignacio Ramón, a unos metros de las calles de Juan Méndez y Cuauhtémoc, a un lado del hospital de zona donde trabajó Gonzalitos. Aquí, desde 1957, está el obelisco homenaje a los fundadores de la ciudad metropolitana de Monterrey. Diego tuvo dos hijos, Estefanía y Diego el Mozo. Su esposa, Juana Parcayo, lo acompañaría y formaban la primer familia norestense. Fue tanto
el amor y el interés que se puso a esa fundación, que el propio Carvajal nombra a Diego de Montemayor su teniente de gobernador. El brazo para la organización y al mismo tiempo para la defensa y protección del reino. Más adelante sería el tesorero del reino. Conocía, además de estudios profundos sobre las leyes de la colonización, era experto contador y sabía cuáles eran los privilegios o los puntos que pedía el reino para poder recibir los apoyos necesarios para continuar con esa empresa. Así entonces, funda en esos años Carvajal y de la Cueva las minas de Almudén en 1585 y sigue siendo Diego de Montemayor el líder de la empresa colonizadora, toda vez que Carvajal entraba y salía por los distintos territorios buscando nuevos lugares a conquistar. Habiendo llegado el gobernador Luis de Carvajal al nuevo reino de León, regresando de una jornada en el Pánuco, tuvo noticias por su lugarteniente Luis de Carvajal el Mozo, que para aquel tiempo estaba designado, de que se habían alterado los indios por unas causas que había provocado el capitán Lucas de Linares y que estaba provocando alteraciones en el reino y habían matado a algunos españoles. Tratando de reconstruir su reino, reúne a los pobladores y va a una jornada hacia las minas de Almadén a fundar la villa de Almadén, que hoy es Monclova. En ese momento se encontraba presente Diego de Montemayor, que era el tesorero del reino. Preocupado Luis de Carvajal por la posteridad de su gobierno, ya que en la capitulación le conferían por una vida la de su hijo, a quien él designase o su heredero. Entonces él le confiere el cargo de gobernador a Diego de Montemayor y lo dice de esta manera, de que porque es una persona de gran calidad y brío, suficiente y de gran capacidad, que le transfiere el poder en el mismo lugar y grado, sin reserva alguna, la capitulación o la concesión que le dio Felipe II como gobernador y capitán general de este reino. Con ese documento, el Diego de Montemayor toma posesión, hace un escrito donde se obliga a fundar 3 ciudades, refundar la Villa de León, volver a fundar la ciudad de una ciudad entre la ciudad de León y Las Parras, y cualquier otra le dicen que quisiere fundar en el tiempo que quisiere. Luis de Carvajal le da un tiempo enorme a Diego de Montemayor para que él pudiera fundar otra ciudad. Después de eso se va a la villa de Saltillo. En ese inter Luis de Carvajal es apresado y llevado a la Ciudad de México, procesado, y muere en la cárcel de la Corte el 13 de febrero de 1591. Deja Diego de Montemayor pasar un tiempo, que estaba dentro de su jurisdicción, porque la villa de Saltillo, Mazapil, hasta Las Parras, hacia la laguna, todo el territorio que le había conferido Luis de Carvajal incluía la ciudad de Saltillo. Entonces ahí se queda un tiempo con parte de los pobladores, y cuando cree propicio con ese poder que se le delegó de ser gobernador y capitán general, viene a fundar en 1596. En el año de 1590, al saber de la muerte de Carvajal, Diego de Montemayor se prepara. Estudia por meses cuál puede ser la estrategia para recuperar el reino. Se encontraba en Saltillo, desterrado, escondido, junto con el grupo de familias que habían seguido a Carvajal por muchos años. Pero tomaron la decisión de atender el mismo sistema que estaba ordenando la ley de 1573
para fundar nuevos pueblos. Buscar la categoría que correspondiera al pueblo de Nuevo Reino, a los reineros, y fundar una nueva ciudad recibiendo los apoyos de España. Así optan por fundar la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Ya no una villa, ya no un valle para empezar a poblar. Venir a formar y a recuperar la capital del reino, la capital de una región, de una metrópoli, que aunque no existía, lo fue en parte como capital del reino. Y así entonces se vienen caminando desde Saltillo, pasando por García y Santa Catarina, y llegan a buscar el lugar en donde podría ser la capital de Nuevo León. No tenían duda, era el Valle de Extremadura, era donde estaba el Cerro de la Silla, era el lugar exacto, agua abundante que formaba Santa Lucía. Era el lugar que hace aproximadamente unos 15 años habían descubierto la primera vez. Regresaban entonces de San Francisco de Apodaca, de lo que es hoy el camino hacia el Valle del Carrizal, Ciénega de Flores y Suazua. Regresaban a Saltillo años antes y de Saltillo volvían de nuevo al mismo sitio, a Monterrey. Llegaban otra vez a los ojos de agua de Santa Lucía, el lugar escogido para fundar la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Su autor, el hombre que lo pensó y lo soñó, el hombre que lo intentó por tercera vez, fue Diego de Montemayor. Otra lección más a captar, a practicar hoy día, la visión de grandeza. Como habían recogido de Carvajal un inmenso mapa que ocupaba la tercera parte de lo que es hoy México, nuestro país, pensaban entonces que lo que estaba por perderse completamente era un gran territorio. No podían renunciar a esa misión o empresa de grandeza. Tenían que conservar el mismo legado que venía de atrás, de los ancestros. Algo grande, algo superior, algo supremo. No contentarse solamente con sobrevivir, sino ir por lo grande, por lo más, por lo que conviene en mayor medida. Así entonces optan por resultar o subrayar la palabra ciudad metropolitana, capital, sede de un gran territorio, algo que conserve la grandeza que viene de antiguo, la grandeza del nuevo Reino de León, la grandeza del Estado de Nuevo León. En el año de 1950, el arquitecto Joaquín Amora, quien fuera rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, después de estudios que le llevaron años, llegó a la conclusión que la fundación que hiciera don Diego de Montemayor y Helguera de la ciudad metropolitana de Monterrey fue en el Ojo de Agua Grande, el que se localiza para efectos prácticos en la esquina de Matamoros y Allende. Durante muchos años, donde estuvo instalada la Alberca Monterrey, la casa de baños que desde 1898 fue el lugar de esparcimiento y de recreación
de nuestros bisabuelos y abuelos que vivieron las primeras décadas del siglo XX. Justamente en la alberca, la que aprovechaba como baño termal el Ojo de Agua Grande, ahí fue el lugar donde Diego de Montemayor pidió que se quedaran para así hacer una nueva ciudad, que por cierto sería capital metropolitana del Estado libre y soberano de Nuevo León desde 1824. Antes de esa fecha fue la capital del Reino de León, el mismo nombre desde la época de la colonia. La historia que se describe cuando en carretas 12 familias llegaron hasta aquí y más adelante con penurias se sostuvieron en la sobrevivencia entre las montañas y los percances de inundaciones, se sobrepusieron. Así pasaron más de 400 años. Este mural, que se encuentra a la entrada del Palacio Legislativo, de la torre administrativa que construyera don Alfonso Martínez Domínguez en el año de 1985 y que diera marco a la macroplaza, recuerda el mural de la Fundación de Monterrey, lo que también fue la Fuente Monterrey, construida por Leopoldo González Sáenz, antecedentes directos del actual Paseo Santa Lucía. El 20 de septiembre de 1996, al cumplirse exactamente 400 años de aquel momento de la tercer fundación o asentamiento de la ciudad de Monterrey, se construyó esta plaza, conocida con el nombre de Plaza 400 años, pórtico, atrio y entrada del Museo de Historia Mexicana, lugar donde se encuentra visible al alcance de todos la historia de nuestro país, de nuestra nación. Aquí, al pie de un museo de historia de México, está la réplica del acta de fundación de la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Está escrita la forma en la que Diego de Montemayor, con formalidad castellana, reúne a las 12 familias que lo acompañan desde Saltillo, que caminaron lentamente por las cumbres de Monterrey a su llegada después de Vera en García y llegan aquí, a los Ojos de Agua de Santa Lucía, a unos metros de donde fue el lugar exacto donde se asentaron en 1596, está esta plaza, Plaza 400 años, al pie del actual Paseo Santa Lucía. Logros, resultados y avances que se encuentran inscritos en el libro de Nuevo León. En el nombre de Dios Todopoderoso, yo, Diego de Montemayor, en nombre de Su Majestad el Rey Don Felipe Nuestro Señor, hago fundación de Ciudad Metropolitana, junto a un monte grande y Ojos de Agua de Santa Lucía, y se ha de intitular e intitule la Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, y en fe y testimonio de verdad lo otorgue y funde el Valle de Extremadura, Ojos de Santa Lucía, jurisdicción del nuevo Reino de León, en 20 días del mes de septiembre de 1596. La lección, el mensaje final que nos deja la escena en que Diego de Montemayor dicta el acta de fundación de la nueva capital del nuevo Reino de León en el año de 1596, es que con voluntad, valor y visión se pueden reconstruir y formar grandes empresas. El no rendirse, el aprovechar el conocimiento y la información legal, social, humana, para emprender con liderazgo nuevas empresas. Eso fue lo conseguido por Diego de Montemayor.
Eso es lo que se queda aquí, el nacimiento de la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. En los últimos años han surgido nuevos conocimientos, nuevos datos sobre la fundación de Monterrey y toda esta región del país. Se supo ya con documentos bastante desarrollados que don Luis Carvajal y de la Cueva estuvo en estos lugares entre 1571 y 1577, que visitó varios lugares, varias minas, conoció las sierras, el alcance, la disponibilidad de aguas, y eso fue lo que llevó al rey de España y le ofreció comprar todo este territorio por 2 millones de ducados de plata. Así como un contrato que ya se conoce, también debemos de entender que era el interés de Carvajal de explotar estas tierras. Pero llegó a tanto el conocimiento que en las cartas que le refería Carvajal al rey Felipe II sobre el río Santa Catarina, encontraron lo que se llamó el gusano de cochinilla, que fue la propuesta que hizo Carvajal al rey de España, que Monterrey podía ser una ciudad industrial en donde con la explotación de la cochinilla se podía sacar el colorante rojo para las telas. Y desde entonces, desde hace 400 años, este lugar pudo haber sido, cosa que no pasó, una ciudad industrial desde entonces. Y otro dato que también ahora analizamos y lo vemos con facilidad es por qué incluyó Diego de Montemayor en el acta de fundación de Monterrey el nombre de metropolitano. Montemayor funda la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey y lo pone así porque estudiando que era la capital de un reino, era la capital de la provincia del Nuevo Reino de León, podía entonces ser capital de estado. Y justamente el virrey, conde de Monterrey, don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, que fue el conde de Monterrey, aceptó que fuera desde entonces una gobernación, o sea, un estado de la República como lo conocemos ahora. Desde entonces fue asiento y poder de una provincia. Todo esto más tarde ayudó a que fuera uno de los primeros 17 estados que en 1824 formaron la República Mexicana. Son situaciones que se dieron gracias a la visión de llamar a todo este territorio Nuevo Reino de León. Y de esos antecedentes históricos somos cabeza regional, somos la capital del noreste mexicano, antes que Coahuila, que Tamaulipas, incluso que San Luis Potosí, que era un estado más antiguo que el nuestro. Son cosas de la historia que se unen y que finalmente le dan a Monterrey la antigüedad. Y termino platicando el dato de que la ciudad de Monterrey fue fundada exactamente el mismo siglo en que se conquistó la Nueva España y lo que es hoy nuestro país. En 1519 Hernán Cortés funda o se hace ya materialmente de la Gran Tenochtitlán. En 1596 surge Monterrey. Así que nosotros de alguna manera formamos parte de ese siglo de la conquista española, formamos parte de la primera gran formación de la colonia española. Somos la colonia antigua, la del siglo XVI. En fin, así la historia nos va dando una visión actual de lo que es hoy Monterrey, ciudad capital de Nuevo León. Y así llegamos al final. Agradecemos mucho su atención, su compañía. En la producción, Andrés Rivera, con un gran equipo técnico que hace posible este programa.
Yo soy León Regio y como siempre me despido manifestando el enorme orgullo de ser de Nuevo León. Por hoy es suficiente.